Y bueno, ya sabes que aquí hay muchas personas de México, por lo tanto esta pregunta tiene que salir. Quiero saber qué opina el doctor Andrés del doctor Rives y el interconductismo. He escrito en varias ocasiones y he hablado en diversas ocasiones con compañeros y demás. Fijaos, como creo haber visto por ahí, también que preguntaban por contextualismo, terapias de tercera generación y demás, aunque sé que tampoco es que tengamos prisa, yo me he reservado la tarde entera, pero yo voy, si me permite, Juan, a contestar, voy a fusionar las dos preguntas, porque la respuesta para mí es la misma, vamos. Te decía antes que Carl Sagan, que Asimov, que los Simpsons son referentes, algunos más en serio, unos más en broma, de muchas reflexiones que yo me hago. Aquí me voy a permitir citar a Borges, ¿vale? Cuentan una anécdota de Borges, cuando ya era un reputadísimo escritor, que un amigo suyo le hizo llegar un relato de, pues no sé si su sobrino, el sobrino del amigo, ¿vale? Oye, échale un vistazo, por favor, te lo pido como amigo, sé que eres una celebridad, pero te lo pido, échale un vistazo, esta persona quiere dedicarse a la escritura y entonces a ver si puedes decirme qué te parece lo que ha escrito. Se ven al cabo de los días y Borges le dice al amigo: he mirado con detenimiento el escrito, lo he leído, lo he releído y tengo que decirte que en el escrito hay cosas buenas y hay cosas nuevas. Bueno, parece que el amigo como que se alegró, que parecía que era una noticia prometedora. Dice, lo único malo es que las cosas buenas no son nuevas y las cosas nuevas no son buenas. Desde mi punto de vista, yo pude estudiar cuestiones de interconductismo en su momento, cuando empecé a decantarme por la psicología conductual. Pues, estudié Vygotsky, estudié psicología cognitiva. Emilio Rives vino a Sevilla a dar algunas charlas, algún curso de doctorado. Yo me he leído sus libros. Después ha pasado también algo parecido con contextualismo, que ahora aparece por todos lados, cuando empezaron Hayes, Barnett Holmes, en España Luciano y demás. Yo la conclusión a la que llego es que no aportan absolutamente nada al análisis de conducta, absolutamente nada, nada. Es decir, todo lo que supuestamente puedan hacer a niveles conceptuales, empíricos, aplicados, se puede hacer desde el análisis de conducta. Todo absolutamente. Y después introducen una serie de conceptos, una serie de diatribas, una serie de críticas en muchas ocasiones basadas en la falacia del hombre de paja y demás, que no conducen a nada positivo, a largo plazo. Porque ¿a qué llevan? Fijaos, llevan, primero, hay que tener en cuenta que la psicología científica es muy minoritaria. Aquí parece que todos somos analistas de conducta, que todos requerimos el doble filtro de aplicación basada en la evidencia y en los procesos, replicación, etcétera, etcétera. No es así. Somos muy minoritarios. Para encontrarnos psicólogos científicos unos con otros, tenemos que recorrer millas y millas, ¿no? Estamos en un mundo en el que la gente cree en elementos místicos, en elementos astrológicos, en que poniéndose una piedrecita caliente en la espalda, tal. Eso es lo que tenemos. Los psicólogos científicos somos muy pocos. Si encima, por no compartir supuestamente el 0,01%, ya decimos que somos otra cosa, la debilitación es clarísima. Entonces, fijaos, no solo no hay ninguna aportación, todo lo que se hace se puede hacer desde el análisis de conducta. Cuidado, y no es que se pueda hacer, es que se lleva décadas haciéndolo. Lo que pasa es que hay que estudiar. Después,
se crean unos sismas en base a la desinformación. Tendríamos una primera generación de gente que está mintiendo a sabiendas y una segunda generación, siguiendo con su terminología, que está mintiendo por ignorancia. Porque se les dice que la intervención en lectoescritura la han descubierto los contextualistas o cosas por el estilo. Entonces, claro, hay unos sismas muy grandes, hay una desinformación tremenda, hay separación de grupos, es decir, en el momento en el que ya alguien se cataloga como interconductista, como contextualista, es prácticamente imposible que siga trabajando con los analistas de conducta. Entre otras cosas, porque a veces juegan a una doble baraja. Los contextualistas juegan a la doble baraja de, sí, nosotros somos conductistas. Bueno, pero vamos a ver, no somos conductistas de los rancios, de los rígidos. Somos... Oye, aclárate. Lo que estás haciendo es crear esa confusión que a una serie de personas le ha resultado tremendamente lucrativo, de modo económico y de modo de autoestima, pero que es algo que no va a llegar a ningún sitio, porque además están introduciendo conceptos, valores de fusión cognitiva, tal cual, y otros muchos más, que no tienen ningún sentido y que, bueno, poco a poco, con el tiempo, como cualquier ciencia, esto ha pasado en todas las ciencias, poco a poco irá pasando. Son como pequeños accidentes que nos costarán una serie de décadas, pero al final yo creo que se reabsorberá. Fijaos que voy a poner un par de ejemplos. No ha aportado nada a la psicología Lovász, conocéis a Lovász, ¿verdad? El tratamiento del autismo. Greer, con todo su estudio de la conducta verbal. Y voy a poner ahora el ejemplo más grande de dignidad dentro del análisis de conducta. Sidman. Todos conocéis a Sidman, ¿verdad? Murray Sidman. Él fue el que conceptualizó toda la parte de reforzamiento negativo. Antes de que él lo organizara, era algo muy poco trabajado. Generó diversos procedimientos hasta que aisló un procedimiento en el que demostró que era la contingencia negativa entre las respuestas y los reforzadores negativos lo que mantenía esa respuesta. Es un gran logro. Diríamos que casi explica la mitad de la conducta de los individuos, ¿no? Después este hombre no solo se quedó en esto. Todos conoceréis tácticas de investigación psicológica, de investigación científica, ¿verdad? Los diseños de n igual a 1, lo que nos separa de la sociología. Los estudios que hacen que yo me pueda centrar como variable dependiente en la conducta de un individuo y de una manera muy precisa vaya haciendo un seguimiento momento a momento. Eso es Sidman. Antes de Sidman no teníamos eso. Parece que ya son como 2 premios gordos de la lotería, ¿verdad? Bueno, pues cuando el hombre ya estaba jubilado, trabajando para enseñar a leer, a escribir, incluso a hablar a personas que estaban recluidas en centros de personas con discapacidad y demás, pues ni más ni menos que desarrolla toda la línea de relaciones derivadas, de clases de equivalencia. Probablemente la línea más potente que se ha organizado, después de conducta verbal probablemente, en el análisis de conducta, en las últimas décadas. ¿Tuvo este hombre alguna vez la necesidad de decir, chicos, cuidado, que yo no hago análisis de conducta? No, porque sabe que la ciencia no es humanismo, no, basta. Somos capaces de ver muy lejos porque estamos a hombros de gigantes. Y eso es lo primero que tiene que reconocer un científico. Un científico no puede querer volver a descubrir la rueda. Chico, ha llegado tarde. La rueda está descubierta. No vas a volver a descubrir los programas de reforzamiento. Si tú has descubierto supuestamente, que yo, fijaos, me envalentono, incluso lo niego, pero vamos a suponer que tú has hecho una pequeñísima aportación que tengo en lo sociológico. Claro, no es lo mismo que yo llegue a mi país
después de haberme doctorado en un centro extranjero y diga que soy un seguidor de una corriente y voy a tratar aquí de seguir trabajándola, a que yo diga que soy el rey feudal de este sitio y que yo con mis propios mecanismos he desarrollado una escuela. Bueno, es un problema, es un peligro, es un enemigo interior que le ha salido a la psicología científica. Yo soy aficionado a la historia y a la historia de la ciencia, y este tipo de cosas pasan en las ciencias, y en las ciencias jóvenes, pues pasan también. Hay un caso un poco diferente, pero fijaos que los autores tuvieron una respuesta completamente diferente. Todos conoceréis las leyes de Mendel de la genética, ¿verdad? Pero no sé si sabéis que Mendel era un señor, un monje, que estaba perdido por lo que era, bueno, ahora creo que en la República Checa o Eslovaquia, me pierdo ya un poco en Centro Europa, y que aunque él era consciente de que los estudios que estaba haciendo eran muy, muy, muy potentes, no pudo escribirlo en lo que hoy serían las revistas de Q1, Impacto y demás, sino que lo dejó escrito en pequeñas revistas, pequeños escritos que tenían muy poco alcance. Bueno, pues cuando un siglo después 4 científicos de Holanda, Inglaterra, Alemania y Francia, creo recordar, empezaron a llegar a sus mismas conclusiones, ya había empezado la información a moverse un poquito más, y cuando ellos presentaron sus estudios y posteriormente vieron que esos estudios un siglo antes habían sido ya formalizados y sistematizados por Mendel, lo que dijeron es, perfecto, Mendel es el que ha desarrollado todo este sistema y nosotros lo que estamos haciendo es corroborarlo y matizar ciertos elementos. Pero eso es una manera científica de abordar el conocimiento anterior y hay otras diferentes.